Capítulo 8. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Gracias a mis cadenas. Ahora, más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Filipenses 1, 14. Le agradezco a Dios por su gracia y llamamiento. Qué gran poder tiene, para los que creen en Él. A pesar de la terrible época de persecuciones que corría por toda China, Delin y yo nos preparamos para viajar al norte. Cantamos juntos un himno basado en la valerosa declaración del apóstol Pablo en Hechos 20, del 22 al 24. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Continuamos reuniéndonos con los creyentes, animándolos y buscando la dirección del Señor. De repente, durante un tiempo de oración, un siervo del Señor dijo una profecía para nosotros. En este tiempo, cuando tu esposa se encaminen al norte, enfrentarán peligros. Aún así, sin importar lo que ocurra, el Señor estará con ustedes. A la mañana siguiente, antes que saliera el sol, Delin y yo tomamos el autobús hacia el condado de Wuhan en el norte. Pasamos por muchas estaciones de autobuses que mostraban carteles con mi nombre y fotografía, anunciando que era un sujeto peligroso y contrarrevolucionario. En los carteles, me acusaban de ser el líder de una organización en contra del gobierno que promovía la oposición a la política religiosa del Estado. En un pueblo, teníamos que cambiar de autobús. Llevaba puestos lentes oscuros, para el sol a fin de ocultar mis ojos. Muchos en la estación habían visto mi foto, y alcanzamos a oírlos discutir el asunto. Un hombre decía: la persona que ayude a capturar a este fugitivo va a recibir una buena recompensa de las autoridades. Mi esposa y yo teníamos un gozo inexplicable dentro de nosotros, porque sabíamos que el Señor era nuestro refugio. Nos sentimos honrados por ser criminales buscados mientras caminábamos tomados de la mano por Jesús. Es un gran honor que nos humillen por el nombre del Señor. Descubrimos que los cristianos en Henan eran muy diferentes a los de Hubei. Todos estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por nosotros, y recibirnos con gozo en sus casas como criminales. Mientras más tensa era la situación, con más sinceridad, deseaban mostrar su amor y respeto por los siervos de Dios. Nosotros seguimos adelante. Tenían organizada una reunión en un determinado pueblo. Nos sentimos dirigidos por el Espíritu Santo para cantar un himno muy inspirador titulado Mártires por el Señor. Desde el nacimiento de la Iglesia en el día de Pentecostés, los seguidores del Señor se han sacrificado voluntariamente. Decenas de miles han muerto, para que el Evangelio pudiera prosperar. De esa forma, han alcanzado la corona de la vida. Coro. Ser un mártir del Señor. Ser una mártir del Señor. Estoy dispuesto a morir gloriosamente por el Señor. Los apóstoles que amaron al Señor hasta el fin, estuvieron dispuestos a seguir al Señor por el camino del sufrimiento. Juan fue desterrado a las islas solitarias de Patmos. Esteban fue apedreado hasta la muerte por una multitud enojada. Mateo murió apuñalado en Persia por el populacho. Marcos murió cuando caballos le separaron tirando de sus piernas. El médico Lucas fue cruelmente colgado. Pedro, Felipe y Simón murieron crucificados en una cruz. Bartolomé fue desollado, vivo por los paganos. Tomás murió en la India cuando 5 caballos separaron sus miembros. El apóstol Jacobo fue decapitado por Herodes. Jacobo el menor fue cortado en 2 por una sierra. Santiago, el hermano del Señor, murió apedreado. Judas fue atado a un pilar, y lo atravesaron con flechas. A Matías lo decapitaron en Jerusalén. Pablo murió martirizado por orden de Nerón. Estoy dispuesto a tomar la cruz, y seguir adelante, siguiendo a los apóstoles por la senda del sacrificio, para que docenas de almas preciosas puedan ser salvas.
Estoy dispuesto a dejarlo todo para ser un mártir por el Señor. Cuando terminamos de cantar, tembló todo el lugar de reunión. Se oía a los hermanos llorar. Me paré, y hablé acerca de sufrir por el Señor. El Espíritu Santo descendió sobre nosotros, y nos dedicamos a interceder, con fervor por nuestra nación. Nos dedicamos de nuevo a nosotros mismos a luchar por el Señor. Después de la reunión de hermanos un humilde fiel hermano, se arrodilló en el patio después de que todos se fueron a dormir, y siguió orando por nuestra nación. El Espíritu Santo les dijo con claridad: dentro de 3 días a algunos hermanos de entre vosotros los atarán y golpearán por mi causa. Algunos incluso perderán sus vidas por mí. Después que me contara esto, sentí que el Señor me hablaba en lo personal. Oré en silencio. Oh Padre, estoy dispuesto a sufrir por tu nombre. Mi esposa y yo seguimos orando juntos, y sentimos que necesitaba regresar a casa para consolar a las familias de nuestros muchos obreros que estaban encarcelados. Me despedí de allá al tiempo que los creyentes locales la acompañaban a la estación de ómnibus. Durante los 3 días de nuestra reunión, siguió cayendo la nieve. Algunas de las casas más viejas en el pueblo se hundieron por el peso de la nieve de sus tejados. El pueblo entero quedó blanco por la nieve y el hielo, pero los presentes en la reunión estaban llenos del fuego del Señor. Las reuniones terminaron en la medianoche del 17 de diciembre de 1983. Los anfitriones prepararon agua templada para lavar los pies de todos. Yo lavé los pies de los colaboradores con lágrimas. Después me instaron a que me sentara. Me quitaron los calcetines, y lavaron mis pies con sus lágrimas, antes de volver a ponerme con ternura los calcetines de nuevo. Celebramos nuestras reuniones en un lugar llamado la Villa del Amor. Cuán cierto resultó ser eso. Nos separamos para ir a los hogares de diferentes hermanos a descansar. Antes de marchar, el hermano San se quitó su larga y gruesa bufanda y me la dio. Poco después de abandonar el lugar de reunión, unos 12 hombres que llevaban linternas nos pararon en las afueras del pueblo. Nos gritaron: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Nuestros colaboradores se dieron cuenta de que algo malo podía pasar, así que se dieron media vuelta y echaron a correr. Yo también intenté hacerlo, pero ya era tarde. Un hombre, que llevaba una porra eléctrica, corrió detrás de mí, y me golpeó descargando sobre mí cientos de voltios de electricidad. Eso me tiró de inmediato contra la nieve. Un agudo dolor me corrió por todo el cuerpo. Me golpearon con sus botas protegidas con punteras metálicas, y con las culatas de sus pistolas. También lograron arrestar a otros 4 hermanos. En ese momento, escuché una voz suave de arriba que solo me decía 2 palabras: yo conozco. Me di cuenta que era la conocida voz de mi Señor Jesús, que varios siglos atrás se las dijo a sus seguidores perseguidos de Esmirna. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que, en realidad, no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de los que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, del 9 al 10. Mi Señor sabía por lo que estaba pasando, y conocía todo lo que tendría que soportar. Eso me alentó mucho. La profecía del hermano Zen me vino a la mente, y desapareció todo el dolor. Uno de los agentes exigió: ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Cuántos obreros te acompañan? ¿Dónde están? Habla ahora. Dime la verdad. Se inclinó hacia mí, y en un tono aún más amenazador me dijo: dinos la verdad. Si nos engañas, te vamos a desollar vivo. De repente sentí una gran tensión dentro de mí, pues muchos hermanos y hermanas quedaban todavía en el lugar de reunión, y estaban en peligro de que los encontraran.
El único pensamiento que tenía en mente era cómo hacer sonar la alarma, a fin de que supieran que el peligro estaba a las puertas y escaparan. El Espíritu Santo enseguida me recordó la historia cuando el rey David fingió estar loco delante de Aquis, rey de Gad. Primer libro de Samuel 21:14. Grité en voz alta: soy un hombre celestial. Vivo en la villa del Evangelio. La gente me dice estrella de la mañana. El nombre de mi padre es bendición abundante. El nombre de mi madre es fe, esperanza y amor. Los agentes me patearon con violencia y luego me arrastraron por los pies. Me gritaron: ¿qué tonterías dices? Te preguntamos de dónde vienes, y quiénes son tus colaboradores. En ese momento, miraba hacia el este. Les dije: están allá en el pueblo. Grité de nuevo con todas mis fuerzas. Me atraparon los agentes de la seguridad. Los agentes me empujaron, y me ordenaron que los llevara a donde se encontraban mis colaboradores. Llévanos allí. Si nos engañas, te vamos a desollar vivo. Me amenazaron con severidad. Caminé por delante de ellos, y grité a voz en cuello. La policía de seguridad me arrestó. No sé dónde se celebró la reunión, porque soy un hombre celestial. No soy de esta tierra. Gritaba cada vez con más fuerza, con la esperanza de que mis colaboradores oyeran mi voz, y huyeran antes de que los detuvieran también. A partir de ese momento, y sin que entonces lo supiera para nada, los creyentes en China me pusieron el apodo de el hombre celestial. Como pueden ver, no pedí que lo hicieran, pues solo soy un vaso humano bien frágil, pero así fue que me llegaron a conocer por este apodo. En vez de huir al escuchar mis gritos, muchos de los hermanos salieron para ver lo que pasaba. Se preocupaban más por mí que por su propia seguridad. Dirigí a los agentes a través de la nieve hacia el pueblo en el este. Me agarraron por la ropa, y exigieron: pronto, dinos en qué casa. Llévanos allí. Fingí estar confundido y grité: este no es el pueblo. Me equivoqué. Mis colaboradores están en otro pueblo. Me lanzaron al suelo, golpeándome y pateándome. Una vez más usaron la borra para castigarme con descargas eléctricas. Sin duda, habría muerto si el Señor no me hubiera protegido. Algunos hermanos y hermanas nos seguían en silencio a cierta distancia. Cuando vieron el castigo que me estaban dando, se sintieron muy tristes, y empezaron a orar. Los agentes se dieron cuenta de su presencia. No quería que los creyentes se arriesgaran, de modo que empecé a gritar de nuevo: yo soy un hombre celestial. No sé dónde se celebró la reunión. No conozco a ninguno de los que nos siguen. El hombre celestial nunca será un Judas. Solo conozco al Señor del cielo. Los hermanos y hermanas cayeron en cuenta de que les estaba advirtiendo. Se dieron media vuelta y huyeron. Los agentes estaban furiosos, porque los había confundido. A los 4 colaboradores, y a mí, nos metieron a la fuerza en la parte de atrás de un tractor que trajeron para llevarnos a la ciudad de Wuhan. Nos ataron juntos con una soga como ovejas que van al matadero. Sentado en el tractor, empecé a cantar en voz alta: primero viene la sangre, después el aceite de la unción. Primero debemos ser limpiados, después recibimos la bendición del Señor. Primero experimentamos el Calvario, después viene Pentecostés. La cruz es para siempre mi gloria. Su sangre me ha limpiado de mis pecados solo por medio de la sangre de Jesús. Nos metieron a los 5 en una celda dentro de la comisaría. La temperatura estaba abajo cero. No había calefacción para nada, y los agentes me habían despojado de mi abrigo, y lo habían arrojado a la nieve. Tiritábamos de frío, y las extremidades se tornaron azules. Estuvimos a punto de quedar inconscientes. Las esposas heladas que nos sujetaban cortaban nuestra piel en las muñecas inflamadas. Usé las esposas para golpear la puerta de hierro y las rejas de la ventana. Al mirar alrededor de la celda, vi una caja rota de madera en un rincón, y dentro encontré un viejo tambor.
Golpeé el tambor con mis esposas, e hizo mucho ruido. Con toda la fuerza de mi voz, canté el Salmo 150. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con sonido de trompeta. Alábenlo con el arpa y la lira. Alábenlo con panderos y danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas. Alábenlo con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Mientras más cantaba, más me llenaba de gozo. Me paré, y alabé al Señor. Poco a poco, empecé a sentir de nuevo mis manos y pies helados, y ya no sentía el frío en absoluto. Los 4 hermanos se arrodillaron, y oraron con fervor por China. En el exterior sonaba fuerte el viento cortante, pero dentro de nuestra celda estábamos ya calientes, y se oía el gemido de nuestras oraciones intercesoras. Los agentes estaban furiosos contra mí, porque tocaba el tambor, y cantaba, pero no querían salir de su cama caliente para hacerme callar. Los 5 nos animamos, y fortalecimos unos a otros durante toda la noche. Al igual que Sadrach, Mesach y Abed-Nego, aprendimos que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ya sea en la celda de una prisión helada, o en un horno de fuego ardiendo. Aleluya. A la mañana siguiente los guardias abrieron la puerta de la celda, y nos sacaron al patio. Había una gruesa capa de hielo sobre el suelo. A mis 4 hermanos les quitaron las esposas. Les dijeron: tienen que quitar toda la nieve del patio. Aunque este loco hombre celestial seguirá con las esposas puestas. Anoche hizo mucho ruido, y nos mantuvo despiertos con su tambor y su canto. El jefe de los guardias movió su porra eléctrica frente a mi cara, y dijo: ahora ha llegado el momento para que te despiertes. Me ordenó que me arrodillara delante de él. En voz alta me quejé diciendo: no me arrodillaré delante de usted. Yo solo me arrodillo delante de mi Dios. Yo soy tu Señor. Cerrar admiración declaró, con gran arrogancia. Yo soy tu Dios. Si te arrodillas delante de mí, te quito las esposas enseguida. En el nombre de Jesús, usted no es mi Dios, le respondí enojado. Usted es solo un agente terrenal. Mi Señor está en el cielo. Yo soy un hombre celestial. Si eres un hombre celestial no le tendrás miedo a una porra eléctrica, gruñó, y encendió su porra eléctrica. Vamos. Usa tus manos para agarrarla. Varios guardias me agarraron por los brazos, y me obligaban a extender las manos. En un instante, me golpeó una descarga de varios cientos de voltios, como si el aguijón de un escorpión, o como si un millar de dardos, me hubiera atravesado el corazón. Sintiendo que estaba a punto de desmayarme, exclamé: Señor, ten misericordia de mí. De inmediato, la porra eléctrica dejó de funcionar. ¿No pudieron lograr que volviera a trabajar? Abrí mis ojos y miré al guardia que se había atrevido a decir que era Dios. Los vi aterrorizados. A pesar de la temperatura, estaba sudando. Se volvió y echó a correr lo más rápido que pudo. Los 4 hermanos que fueron testigos de este suceso, cuando vieron a los guardias que forzaban mis manos para que agarrara la porra, oraron pidiendo que Dios tuviera misericordia de mí. A la mañana siguiente, nos metieron a los 5 en una furgoneta. Nos llevaron a la prisión en Guyan. Cuando entré en el patio de la prisión rumbo a la celda, sabía que allí estarían encerrados muchos hermanos cristianos a causa de la ola de persecución en contra de la iglesia. Con la intención de animarlos grité: han traído a un hombre celestial a esta prisión. Yo no soy como Judas. No traicionaré al Señor. Poco después, el guardia de prisión me encerró en la misma celda que el hermano Zen y otros 10 hombres. A los pocos minutos de estar en mi celda, oí que se abría la puerta de la prisión. Traían a algunos cristianos más. El guardia que estaba en la puerta le preguntó a un cristiano:
¿Eres un hombre celestial, o un hombre terrenal? No sé de qué me está hablando, respondió el hermano. Los guardias querían saber qué cristianos eran como el hombre celestial que tenían allí encerrado y cuáles no. Yo soy un hombre de la tierra, no un hombre celestial, respondió al fin el hermano. Debido a que eres solo un hombre terrenal, esta noche te voy a meter en la celda de un hombre celestial, le contestó el guardia. Cuando entraron en la celda, yo estaba arrodillado en oración. Le miré con gran intensidad. Mi espíritu estaba muy enojado, porque él había negado ser un creyente con el fin de suavizar las cosas. Con ardor le dije: debieras decirle al diablo. No. 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 Le dije con ardor. Me paré, y le seguí gritando. Tienes que decirle al diablo. No. 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 Mientras él miraba, usé mi dedo índice derecho para escribir la palabra no sobre el cemento de la pared. Presioné mi dedo con tanta fuerza contra la áspera pared que me herí la piel, y empecé a sangrar. Con la sangre de mi propio dedo, escribí sobre la pared. No. 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 No tengas temor. No confíes en el hombre, solo en Jesús. Cuando este hombre vio esas palabras escritas con mi propia sangre, se sintió avergonzado por no haber sido firme en su testimonio. Inclinó la cabeza, y derramó lágrimas de arrepentimiento. Después que lo dejaron salir de la cárcel, se convirtió en un líder de la iglesia en su localidad. Varias ancianas cristianas que vivían cerca del lugar, se enteraron de nuestro arresto. Caminaron con dificultad por la nieve durante la noche para traernos los mejores abrigos y frazadas. Incluso una de las ancianas caminó con dificultad por la nieve con sus muletas. Así era el amor de la familia de Dios. Cuando llegaron a la prisión, le dijeron al guardia que llevaban esos regalos para las personas celestiales. Les preguntó: ¿para quién? Ellas respondieron: para las personas celestiales. Yo permanecía en la celda cercana a la oficina de la prisión, de forma que pude escuchar la conversación. Mi corazón se llenó de gratitud cuando me enteré de su gran amor. Grité en alta voz: yo soy un hombre celestial. Con el fin de que las hermanas pudieran oír mi voz. A la mañana siguiente los guardias sustituyeron los regalos de las hermanas. Arrojaron una frazada hecha jirones en mi celda, y se quedaron con las frazadas buenas, y los abrigos para ellos. Las hermanas también habían llevado un par de botas nuevas, pero los guardias se las robaron. La frazada que recibí estaba sucia y vieja, pero el amor de esas ancianas hermanas me dio gran fe y valor. Había docenas de cristianos en esa prisión, y todos sufrimos terribles palizas y torturas por el Señor. Dios nos concedió especial paciencia y sabiduría para lidiar con nuestros perseguidores. Las autoridades de la prisión usaron a algunos prisioneros endurecidos para golpear a otros prisioneros. Les ofrecían acortar sus sentencias, y los sobornaban con la promesa de tener mejor comida, si aceptaban hacer en su lugar esta clase de trabajo sucio. A la hora de la comida nos servían un pequeño tazón de puré de patata mohoso mezclado con rábano. Una vez a la semana, nos daban un mantú, un pancillo. Casi todos los prisioneros presentaban señales de desnutrición, padecían de hambre y eso era una auténtica amenaza. Una tarde después de recibir mi precioso mantú me arrodillé, cerré mis ojos, y di gracias al Señor con el mantú en mis manos elevadas al cielo. Mientras todavía tenía los ojos cerrados, uno de los prisioneros se acercó, y me arrebató el pan de las manos. Uno de los guardias vio al hombre quitarme mi mantú, y esconderlo en su bolsillo. Los guardias lo golpearon, sin misericordia, y ordenaron a otros prisioneros que hicieran lo mismo. Luego le forzaron a que se arrodillara, y metiera la cabeza en el urinario, y se la embadurnaron con excrementos humanos. Con un salvajismo brutal, le mantuvieron la cabeza dentro del urinario hasta que casi lo ahogan. Me sentí culpable. Lloré con desconsuelo por lo que le había sucedido a mi compañero de celda. Clamé al Señor:
Oh Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Por favor, perdóname. A la mañana siguiente los guardias me sacaron de mi celda y practicaron las artes marciales con mi cuerpo. Me dieron puñetazos y patadas tirándome al suelo, y les ordenaron a otros prisioneros que me pisaran en el pecho y las partes privadas. La sangre brotaba por mi boca. Me encontraba mareado, y con gran dolor. Estaba seguro que iba a morir. Hasta ese momento el hermano Zen y yo, aunque compartíamos la misma celda, fingíamos que no nos conocíamos. Si las autoridades de la prisión se enteraban que dos cristianos se animaban el uno al otro, se enfurecían. Sin embargo, cuando el hermano Zen vio lo que me había ocurrido en el patio, corrió a mi lado, me recogió en sus brazos, y lloró. Hombre celestial, mi amado hermano. Usó las mangas de su camisa para limpiar la sangre de mi nariz y boca. El hermano Zen me ministró como un ángel. Siempre me consoló, y me animó con palabras de esperanza de las Escrituras. Los demás prisioneros y guardias sintieron que tenía un espíritu amable y de misericordia, de modo que les caía bien a todos. Unos días después, el BSP envió un auto, y se lo llevaron a su lugar de origen para juzgarlo y sentenciarlo. Le gritaron: Zen, prepárate. Llegó tu hora de partir. El hermano Zen no quería dejarme solo. Lloramos y nos arrodillamos juntos en oración en el piso. Vaya en paz, le dije. A este hombre de Dios se lo llevaron de nuestra prisión y de nuestras vidas. Aunque el hermano Zen parió, sus enseñanzas quedaron con nosotros. Algunos de los prisioneros empezaron a decirse el uno al otro: necesitamos creer en Jesús. Como resultado, esos criminales dejaron de tratarme con crueldad. Teníamos allí un joven prisionero que no era creyente, aunque su madre era cristiana. Permaneció en mi celda unos días, y descubrió que no estaba loco como los guardias le dijeron que estaba. Les decía a los otros prisioneros: Jun no está loco. Es un hombre que ha pagado un gran precio por su fe en Dios. Se quitó su abrigo, y me lo entregó por amor y compasión. Al día siguiente, lo sacaron de la celda, y lo pusieron a trabajar en la cocina. Al poco tiempo, le permitieron regresar a casa, y se convirtió en un discípulo consagrado a Jesucristo. Durante esos días en la prisión, me interrogaron muchas veces. Sentían que habían atrapado a un pez gordo, pero no lograban descubrir mi auténtica identidad. Usaron todas las técnicas que conocían para averiguar quién era y de dónde venía, con el fin de buscar a mis colaboradores. Frustré sus planes al negarme a responder sus preguntas. No estaba dispuesto a implicar a los hermanos de la iglesia de mi pueblo natal. Debido a que no les revelaba mi identidad, las autoridades en Guyan enviaron una carta circular a otros lugares de Henan, pidiéndoles que acudieran a la prisión para ver si yo era de su zona. Varios agentes del BSP de otros condados vinieron, y se fueron desilusionados de que no era el que pensaban que era. Los de la prisión telefonearon a muchos lugares de la provincia tratando de identificarme. Al fin, más de 5 semanas después de mi arresto, lograron identificarme. Alrededor de las 8:30 de la mañana del 25 de enero de 1984, llegaron los agentes del BSP de Nanyang, y me reconocieron enseguida. Estaban muy contentos. Me dijeron: has logrado engañar a la policía aquí fingiendo demencia, pero a nosotros no nos engañas. Aunque cambies de piel, te vamos a reconocer. Te nos has escapado muchas veces, y nos has hecho quedar como tontos, pero esta vez no vas a escaparte. Me abofetearon, y me esposaron con las manos a mi espalda. Me dijeron: nos vamos. Te llevamos a Nanyang, y allí veremos qué hacemos contigo. Los agentes de Nanyang les dieron las gracias a los agentes locales por haberme retenido allí, y me metieron en la parte trasera de su furgoneta. Me esposaron a una barra de acero por encima de mi cabeza que iba de parte a parte de la furgoneta. Después de cerrar las puertas, me golpearon con sus puños y porras, haciéndome mucho daño. Al viajar todo el día por carreteras llenas de baches,
Las esposas que me sujetaban por las muñecas, me cortaron y empecé a sangrar manchando de sangre la furgoneta. Las esposas me cortaron tan hondo que se veía el hueso de mis muñecas. Me dolía y molestaba tanto que apenas podía respirar. Estuve a punto de perder el conocimiento a causa del dolor y de la pérdida de sangre. Clamé al Señor, y le dije: Jesús, no lo puedo soportar más. ¿Por qué permites que me torturen de esa manera? Por favor, recibe mi espíritu ahora. Los guardias que viajaban en la parte trasera de la furgoneta, encendieron una porra eléctrica cuando oyeron que oraba, y me golpearon pasando la corriente eléctrica por mi cuerpo. El dolor fue tan severo que llegué a pensar que mi corazón y cerebro iban a explotar en mi cuerpo. Clamé de nuevo al Señor: Dios mío, ten misericordia de mí. Por favor, recibe mi espíritu ahora. La palabra del Señor me llegó con claridad. El motivo de tu sufrimiento es para que tengas participación en la comunión de mi sufrimiento. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. En mi orgulloso corazón había estado pensando que era importante para la iglesia, que me necesitaban para que los dirigiera. Ahora entendía con claridad que Él es Dios, y que yo solo soy un hombre débil. Me di cuenta de que Dios no me necesita para nada, y que si algún día decidía volver a usarme, no sería otra cosa que un gran privilegio. De repente desaparecieron el temor y el dolor. La furgoneta de la policía entró al fin en las calles de Nanyang, mi pueblo natal. Aflojaron la marcha. Podía ver por las ventanas los carteles pegados en cada pared a ambos lados de la pared anunciando: celebren y feliciten al Buró de Seguridad Pública. El cristiano contrarrevolucionario Yun, que ha encubierto sus actividades criminales bajo la máscara de la religión, está detenido. El arresto del contrarrevolucionario Yun son buenas noticias para el pueblo de Nanyang. Abajo con el reaccionario Yun y sus colaboradores. Eliminemos con decisión todas las reuniones cristianas ilegales dirigidas por Yun. Los agentes hicieron sonar las sirenas, para que todos supieran y aplaudieran el gran logro de mi captura. Las noticias de mi arresto se esparcieron enseguida, y las personas corrían detrás de la furgoneta para verme. Sin embargo, ya no tenía temor. El Señor me había dicho: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá a la cárcel para ponerlos a prueba. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10.